Mi opinión es que hemos tendido a pensar durante estos últimos años que las organizaciones internacionales eran el foro indicado para gestionar asuntos de interés público que trascendían las fronteras de los estados. Y yo creo que esa asunción o esa expectativa era razonable, pero quizá sobrevaluamos o quizás sobrevaloramos lo que realmente estas organizaciones podían hacer. Porque, porque en un contexto en el que las potencias más relevantes, como Estados Unidos, muestran un comportamiento internacionalista, un comportamiento de compromiso hacia las instituciones internacionales, etcétera, esa expectativa tiene sentido. En un momento como el que estamos viviendo desde hace algunos años, en el que algunos estados tienen un comportamiento muy poco comprometido hacia esas instancias internacionales, entonces vemos cómo esas instancias internacionales son incapaces de articular los mecanismos que podríamos esperar que pusiesen en práctica. Creo que es una muy mala noticia el poco compromiso o la deserción de Estados Unidos de los ámbitos multilaterales, el comportamiento del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos estos últimos años ha sido muy decepcionante y si a eso sumamos el comportamiento de algunos otros líderes de algunos otros países más o menos relevantes, algunos de ellos en Europa, pero algunos otros, por ejemplo, en Brasil, en Turquía, en algunos otros países, estamos viendo cómo aquello que es necesario que aporten los estados para que funcionen las organizaciones internacionales no es lo suficiente, no es lo que requieren esas instancias internacionales para dar respuesta a retos genuinamente transnacionales y globales. Si pensamos en Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo, mucha gente culpa a Naciones Unidas de no llegar a determinados sitios, de no hacer determinadas cosas, y mi respuesta, como sabes, es, ¿es el problema Naciones Unidas o es el problema los estados que no hacen posible que Naciones Unidas dé las respuestas que esperaríamos que diese? No debemos olvidar que los estados miembros de esas organizaciones son los que facilitan o dificultan aquello que esas organizaciones podrían llegar a hacer. Y lo que hemos visto en la actual crisis es que, por un lado, la Organización Mundial de la Salud era la institución ideal para gestionar un problema de naturaleza transnacional o global. Pero al mismo tiempo hemos visto sus deficiencias derivadas de la falta de compromiso por parte de algunos estados que directamente han criticado a la organización, no han contribuido adecuadamente a que ésta llevase a cabo las funciones que podría haber desempeñado en relación a la pandemia y en algunos casos nos hemos encontrado con algunos estados en los que los mismos presidentes del Estado o del gobierno han planteado medidas frente a la pandemia radicalmente opuestas a las que proponía la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto de algún modo nos fuerza a volver a recordar que el sistema internacional sigue siendo anárquico en cuanto a su naturaleza. Las organizaciones internacionales, que son ahora mucho más numerosas, mucho más autónomas de lo que jamás lo han sido, siguen siendo entidades que no se encuentran por encima de los estados. Son autoridades, nadie duda de que la Organización Mundial de la Salud es una autoridad en materia de salud, pero
pero no es una autoridad que se encuentre por encima de los estados. Y esta crisis creo que nos debe hacer pensar en cómo queremos que se articulen los mecanismos internacionales y globales para responder a esos problemas y esos retos de naturaleza transnacional o global. Yo creo que más que la Organización Mundial de la Salud, lo que está fallando en el momento actual son algunos estados. Yo creo que todos reconoceríamos que el comportamiento de algunos líderes políticos y de algunos estados, como en algún momento el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y algunos otros, ha dejado mucho que desear. Creo que muy claramente han antepuesto en algunos momentos la actividad económica a la salud de las personas y el resultado es que no se está produciendo una acción coordinada, conjunta, tan fuerte o tan contundente como podría darse con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que es normal esa dinámica competitiva en contextos como los que hemos tenido durante las fases doradas de la globalización, por decirlo de algún modo. Las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI han contribuido a la proliferación de actividades transnacionales que hacían posible la cooperación y el conflicto simultáneo entre estados y entre actores privados de todo tipo y actores públicos de todo tipo. Creo que nos hemos acostumbrado a un escenario en el que en sus actividades los estados coinciden con las organizaciones intergubernamentales, con las empresas farmacéuticas y otras grandes empresas en diversos sectores económicos, con las organizaciones no gubernamentales, con los expertos de universidades, laboratorios, centros de investigación, etcétera, etcétera. Durante estas últimas décadas se ha conformado un modus vivendi internacional o transnacional o global en el que todo era mucho más fluido en términos de cooperación y conflicto. Lo que estamos experimentando estos últimos años es un retorno a posiciones nacionalistas por parte de algunos estados muy destacados que están renegando de algunos espacios importantes de coordinación y cooperación interestatal e internacional. Cuando instancias como la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud y otras no sirven para mantener la coordinación y la cooperación entre estados, entonces se produce una falla. Y volvemos a escenarios más propios de los años 50, 60 en el sistema internacional. Creo que eso es muy problemático y no permite aprovechar las posibilidades del transnacionalismo que se ha desarrollado durante estas últimas décadas. Creo que la globalización comportaba muchas ventajas y muchos inconvenientes. Tengo la impresión de que en estos últimos años las políticas nacionalistas de algunos estados han contribuido a la pérdida de algunas de las ventajas de la globalización, mientras que los inconvenientes asociados a algunos retos o algunos problemas se mantienen ahí. Lo que está evidenciando esta crisis, no solo a nivel internacional, sino dentro de cada estado, es que no todos la estamos sufriendo del mismo modo. Yo creo que dentro de todos los estados y entre los estados
estamos viendo cómo están sufriendo mucho más algunos sectores de la población. Y esas diferencias de ingreso, de educación, de acceso a servicios públicos, sanidad, etcétera, ya existían antes. Pero ahora se ven mucho más presionadas, mucho más forzadas por la naturaleza crítica de la pandemia. Creo que en todo el mundo estamos experimentando algunos de esos problemas que la globalización había agudizado. Esta pandemia los está poniendo más de relieve, los está agudizando aún más. Antes mencionabas la cuestión de la competencia por la adquisición de una vacuna. Esa competencia puede darse entre aquellos países y aquellas empresas con la capacidad de conseguir una vacuna que podrán patentar. Para la inmensa mayoría de estados, eso está fuera de su alcance. La mayor parte de estados en vías de desarrollo no tienen capacidad productiva en el sector farmacéutico para llegar a conseguir una vacuna. Entonces, la competencia está aquí entre empresas norteamericanas, europeas, japonesas y quizá algunas de algunos países en vías de desarrollo, por supuesto China, India, quizá algún otro, pero en realidad esa competencia nos está dando en todos los lugares del planeta por igual. Hay algunos que ni siquiera pueden participar en ella. Yo creo que de manera general no podemos esperar cambios estructurales como consecuencia de esta crisis. Yo creo que esta crisis nos pone en una encrucijada respecto de cómo queremos organizar la gestión de asuntos públicos que trascienden las fronteras de los estados. Y si hay alguna idea mejor que las organizaciones internacionales gubernamentales que hemos creado durante estas últimas décadas, adelante. Pero no hay nada mejor por ahora. Y lo que nos permiten es coordinar y cooperar la acción de los gobiernos en beneficio de los propios gobiernos. La Organización Mundial de la Salud no debe ser vista por los estados como un enemigo que impone constricciones o que impone regulaciones dentro del territorio de los estados. Eso es lo que parece que se desprende de la respuesta o de algunas intervenciones de líderes políticos en Estados Unidos, en Brasil y en algunos otros países. Los países por separado no van a ofrecer una mejor respuesta a los retos transnacionales y globales que aquella que se puede articular utilizando las organizaciones intergubernamentales a nuestro alcance. Entonces, quizá esta crisis llevará a algunos a plantearse la necesidad de reforzar la cooperación intergubernamental. Y si aparecen mejores alternativas que lo que hasta ahora hemos creado, pues bienvenidas sean. Pero no nos deshagamos o no critiquemos injustamente aquellos mecanismos de cooperación intergubernamental que se han creado durante estas últimas décadas si no tenemos una mejor alternativa. Esa es mi posición al respecto y la disyuntiva es, bueno, creemos que vamos a ser capaces en el marco de cada estado de dar una mejor respuesta a retos de carácter medioambiental, sanitario, educativo, etcétera, volviéndonos hacia adentro con respuestas nacionalistas en las que las fronteras pasan a tener una importancia que hacía décadas que no tenían, o por el contrario podemos explotar los mecanismos que se han creado durante estos últimos años para ofrecer mejores respuestas a retos que los estados por separado no van a poder gestionar. Creo que la respuesta es muy clara y esa disyuntiva es la que nos lleva a plantear una crisis tan genuinamente transnacional
como la de esta pandemia. Del mismo modo, de manera similar a como en el pasado, otros retos transnacionales hicieron ver a muchos que los estados por separado no podían gestionar determinados problemas. Podemos remontar, salvando las distancias, podemos remontarnos a acontecimientos como la catástrofe de Chernóbil. Fue un momento muy especial en la historia política del mundo, porque muchos se dieron cuenta de que lo que ocurría en una central nuclear dentro de un estado era algo que podía tener una afectación ineludible para otros estados cercanos o alejados de ese estado. Pues bien, ese tipo de retos y problemas medioambientales y otros retos como las epidemias o las pandemias no pueden ser gestionados de manera separada por parte de los estados. Miremos cuál ha sido el tránsito que han hecho el Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Turquía y algunos otros estados que inicialmente han despreciado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, han adoptado posiciones más o menos nacionalistas, más o menos populistas, más o menos arrogantes respecto de lo que creían que iban a poder hacer, y bueno, tenemos ya cifras más o menos fiables respecto de hasta dónde han llegado las víctimas de esta pandemia en esos mismos países. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, son países que están a la cabeza de las víctimas de la pandemia. Creo que es muy obvio que las respuestas nacionales son absolutamente insuficientes, ineficientes para gestionar asuntos de naturaleza genuinamente transnacional. Yo digamos, tomaría con mucha cautela esa afirmación de que los estados van a dar respuestas estrictamente individuales. Yo creo que aunque las respuestas sean nacionales, todos los estados tienen un ojo puesto en la Organización Mundial de la Salud. Incluso aquellos que han sido menos leales hacia la organización tienen un ojo puesto allí, porque saben que ese es un instrumento muy útil para coordinarse con otros estados y para cooperar con ellos si es lo que pretenden. Quizá los estados más poderosos pueden permitirse acudir en menor medida a la Organización Mundial de la Salud, pero yo creo que muy claramente instancias como la OMS van a ser de más utilidad a aquellos estados más débiles. Pues yo creo que ofrece una gran diversidad de mecanismos que no van a ser necesariamente tratados internacionales. Creo que nos encontramos en una fase en la evolución del derecho internacional en la que los estados ya no se comprometen con instrumentos internacionales de naturaleza multilateral como los que han tenido hasta los años 80, 90. Algunos estudios cuantitativos demuestran que desde los años 90 ha habido una reducción muy clara en el número de tratados multilaterales firmados por los estados. Hay cada vez menos tratados multilaterales que cubrían grandes áreas materiales como antes en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX los hubo. En parte eso es comprensible porque hay cada vez menos ámbitos materiales que no estén ya de algún modo cubiertos por tratados existentes. Pero en parte lo que ha ocurrido durante estas últimas décadas ha sido una opción por parte de los estados de operar y de cooperar a través
de instrumentos no necesariamente vinculantes. Ha habido una proliferación de instrumentos de soft law en muy diversas formas. Recomendaciones, guidelines, estándares, declaraciones sin compromisos vinculantes. Ha habido una proliferación extraordinaria de mecanismos de informalidad en el derecho internacional, que en un primer momento uno podría evaluar como muy negativos porque no comprometen a los estados en tanto que instrumentos vinculantes como puedan serlo los tratados, perdón. Pero ¿de qué sirve un tratado internacional si siendo vinculante no acaba siendo cumplido? Si los estados no acaban aplicando ese tratado como se esperaba que ese tratado forzase a los estados a operar de un determinado modo. Es mucho más conveniente tener un instrumento no vinculante que tiene efectos en cuanto a la modificación del comportamiento de quienes han asumido ese compromiso, que no un instrumento vinculante, como eran los tratados multilaterales tradicionales, que tenían disposiciones vinculantes, pero que cuando había un incumplimiento de esas disposiciones, no existían mecanismos para forzar a los estados digamos, a doblegarse al tratado. No quiero ser demasiado optimista respecto de esta tendencia hacia la informalidad del derecho internacional, pero creo que durante estas últimas décadas sí hemos asistido a esta proliferación de formas de cooperación internacional institucionalizada, informales, pero muy positivas en algunos casos. Pensemos en algo tan elemental como ¿qué es más eficaz? ¿Una organización intergubernamental sin capacidad para dar respuesta a un problema o un organismo intergubernamental que no es fruto de un tratado internacional, pero sí acaba dando respuestas a algunas necesidades? Pensemos, por ejemplo, en el G20. El G20 no es una organización intergubernamental. Sin embargo, el G20 permite una participación efectiva de algunos países en vías de desarrollo en foros relevantes a los que antes no tenían acceso. El G7 y el G8 no permitían ese tipo de participación inclusiva que el G20 sí permite. Entonces, del mismo modo que han proliferado algunos foros intergubernamentales que no son organismos intergubernamentales, también han proliferado formas de responder a algunos retos y formas de gestionar algunos asuntos informales, pero quizá más efectivas. Un tratado internacional que cuente con un respaldo muy amplio, que acabe teniendo muchos estados parte, que se comprometen respecto de disposiciones vinculantes, es algo muy costoso, que requiere de mucho tiempo de negociación, de mucho tiempo para conseguir firmas, ratificaciones, etcétera, mientras que algunos de esos documentos que son declaraciones políticas, recomendaciones, guidelines, estándares, etcétera, etcétera, no son vinculantes, pero de manera efectiva sí acaban siendo útiles a muchos estados para orientar su legislación nacional en un determinado sentido, en un ámbito material, o para operar sin sentir que lo están haciendo forzados por ser parte de un tratado. Yo sé que hay una cara oscura o una cara menos positiva de esa proliferación de la informalidad en el ordenamiento jurídico internacional, pero bueno, es que estamos en un momento histórico diferente. No estamos en los años 50, 60, 70, cuando un número creciente de estados daban ese tipo de respuestas más o menos rígidas que eran los tratados internacionales.
que tampoco deberían ser sacralizados. Si pensamos en algunos de ellos, pues en realidad eran tratados en los que muchos estados no eran parte, y pensamos, por ejemplo, en la Convención sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas. Esa es una convención muy poderosa, muy relevante para la gestión de asuntos de interés común, pero Estados Unidos no es parte de esa convención. Entonces, bueno, los tratados internacionales han sido muy útiles y siguen siendo muy útiles, pero en el momento histórico actual no estoy seguro de que podamos esperar respuestas por parte de los estados a través de ese tipo de mecanismos que son rígidos, costosos, lentos y que han sido, por ahora, dejados un poco de lado en beneficio de otros mecanismos más flexibles e informales para articular la cooperación entre los estados.